Muy buenas a todos compañeros, yo soy Iván Beto y hoy les voy a exponer un sumador y un restador y una unidad lógica implementada en el software de Quartus. El objetivo de esto es que el alumno aprenda el funcionamiento de lo que es un sumador, restador, así como de una unidad lógica para el desarrollo de una ALU y su respectiva implementación en el software de Quartus. Como introducción, pues debemos saber qué es un sumador restador. El sumador restador es un circuito lógico que, bueno, pues hace las operaciones de suma y resta de números y para ello ocupa entre sus oponentes un sumador. Y una unidad lógica es un circuito que se encarga de realizar operaciones lógicas con números binarios. Ambos componentes al final forman lo que es una ALU, o una unidad aritmética lógica. Muy bien, para implementar la estructura de un sumador restador debemos de observar esta figura, que será nuestra base. ¿Cómo se compone un sumador restador? Pues primero se compone de lo que es un multiplexor y un sumador. Vemos que tiene del lado izquierdo, en rojo, lo que son los puertos de entrada. Las entradas van a ser A, B y un selector, además de un carril de entrada. Primero, el sumador restador va a requerir un multiplexor de 4x1. Los primeros puertos que son para 0, 0 y 1, 1 por el momento no van a tener uso, sino que van a ser los de 0, 1 y 1, 0. Aquí es donde se va a recibir a la entrada B. Ok, ¿qué va a pasar aquí? Este multiplexor lo que nos va a decir es si vamos a negar o vamos a dejar pasar la, el dato de la entrada B. ¿Y esto para qué? Bueno, pues depende si queremos hacer una suma o una resta. Para eso está el selector y con estos datos. La entrada A va a pasar directamente a lo que es el sumador y el carrying de entrada también va a pasar al sumador. Muy bien. La entrada B va a ser negada en el caso 0,1, pero no en el caso 1,0. ¿Esto por qué? Bueno, pues para hacer la suma basta con que entre directo la entrada A y la entrada B cuando en el selector nosotros pongamos el dato de 1,0. En 1,0 quiere decir que la entrada B va a pasar tal cual y va a salir del multiplexor con esta figura de azul, esta flecha de azul que va a indicar que va a pasar directamente al sumador. Y esto solamente para realizar la suma. Ahora bien, si vamos a hacer una resta, entonces ocurre el caso de que en el selector tengamos que poner 1,0 y se niegue la entrada B. ¿Por qué? Bueno, al hacer una resta, primero se tiene que tomar en cuenta que no existen las restas, sino se pueden hacer sumas, pero negando el número. Ahora, negar el número y sumarlo con la entrada de A no es lo suficiente para que sea una resta total. Se le dice el complemento a 2. Entonces, ¿qué se necesita para que la entrada B se esté lista para que sea ejecutada en una resta? Bueno, primero se hace lo que es el complemento a 2 para B. Primero se niega la entrada que se recibe de B y después se le debe sumar 1 porque el número que se va a poner negativo negado no es suficiente. Se le debe sumar siempre 1 para que el resultado, cuando se llegue a hacer una suma con un número negativo, el resultado sea la resta de estos dos. Entonces por eso es que se niega la entrada B. Muy bien. Teniendo entendido esto, pues procedemos a hacer los códigos. Como se dijo, se necesita un sumador para hacer el sumador restador. Entonces, el sumador de qué, ¿cómo debe estar formado? Bueno, los puertos de entrada y de salida deben de ser de 3 bits. En este caso, este es el código hecho en VHDL, lenguaje de descripción de hardware, y las entradas
como ven están 2 down to 0. Esto quiere decir que son de 3 bits con Standard Logic Vector. El carry de entrada, bueno, como nada más va a ser un solo número, un dígito, un bit, entonces no se pone vector, se deja así tal cual. Y suma, que bueno, va a ser la variable que nos dé el resultado de la suma, va a ser de igual de 3 bits, 2 down to 0. Y aquí abajo, como podemos ver, tenemos la arquitectura de lo que va a ser el comportamiento de la suma. Ahora bien, ya después de tener el sumador, necesitamos el multiplexor. Como ven, aquí está su código en VHDL. Y para esto definimos sus puertos, los cuales dos van a ser entradas. Uno va a ser la entrada B, que es de 3 bits, como se dijo. El otro es el selector, que es el que nos va a ayudar a decidir la operación. Pero este va a ser de 2 bits. Va a ir de 1 down to a 0. Y la salida del multiplexor, que irá directamente conectada al sumador, será de 3 bits. 2 down to 0. Y muy bien, ahora en la arquitectura definimos su funcionamiento. Para los casos de 0, 0 y 1, 1, como en este caso no se van a ocupar, pues entonces nada más va a entregar ceros y va a entrar unos. Así que esos casos se tienen que igual explicar, pero pues no entran para esto. Los importantes son 0, 1 y 1, 0. 1, 0 se dice que es para el caso de la suma. Y not B es para negar el número cuando sea 1, 0, 1, para cuando sea la resta. Teniendo entendido esto, así es como tenemos nuestra figura y con base a esta figura es como se hicieron los códigos. Ahora bien, ¿qué es lo que falta? Ya tenemos los componentes por separado, tenemos que unirlos. Y para eso se necesita el siguiente código. Este es el código ya de la unión de los componentes. Aquí tenemos que denotar todos lo que son los puertos de entrada y de salida, que para este caso van a ser AB, van a ser el selector, así como su carry de entrada, porque en la suma en binarios siempre va a ocupar un carry, pero este va a ser el carry de entrada, la salida y el carry de salida. Ahora, vemos que los puertos principales, que son AB, son de 3 bits, 2 down to 0. Y el selector es de 1 down to 0 para el multiplexor. Así como la salida debe ser de 3 bits, que es 2 down to 0. Y se definen a las entidades del multiplexor como entidad 1 y la del sumador como entidad 2. Se denota la arquitectura de cada uno de ellos, port map, que es para mapear, y aquí es donde se ponen los puertos correspondientes a sus arquitecturas, que serán con las que estará trabajando este sumador restador. Perfecto, pues ya que tenemos este código, se compila y si no hay más errores, entonces se obtiene su respectivo RTL. Este RTL o diagrama es para comprobar que tenemos de manera correcta o que el código no tiene errores, que se compiló de manera correcta, que el código está bien. Aquí podemos comprobar que tenemos la unidad 1 que es el multiplexor y la unidad 2 que es el sumador, muy similar a cómo era nuestro diagrama principal. Pues bien, ahora vamos a hacer unas pruebas. Las pruebas primeras son la de la suma. Ahora, para la suma, pues definimos arbitrariamente dos números. Para la entrada A le definimos el número 4, que en binario se denota como 1, 0, 0. Y la entrada B va a ser el número 3, que en binario sí se denota 0, 1, 1. Ahora, como es el caso de la suma, el carry de entrada, que es el que nos va a terminar de ayudar en la resta, no aplica aquí, por lo tanto es 0. El carry de salida, pues es 0, es 0. Y la salida, al hacer la prueba de la suma, tenemos que es 1, 1, 1, que sumando 4 más 3 son 7. En este caso se suman en binario 0 más 1
1, 0 más 1, 1, 0 más 1, 1. Dan 3 unos, que en el sistema decimal es el 7. Pues bien, este resultado está correcto. Ahora bien, eso fue para el caso de la suma. Ahora se viene un caso de resta. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para la resta en el sumador restador? Bueno, pues primero cambiar el selector de 1, 0 a 0, 1. ¿Esto para qué? Bueno, pues para que la entrada B se niegue. Esto para que la entrada B se niegue y llegue directa al sumador, pero sea negado. Pero como no es suficiente para la resta, entonces el carry de entrada se cambia de valor. Si para la suma era 0, entonces para la resta ahora es 1. Y ahora sí se puede hacer la operación de resta correctamente. Y aquí está la prueba. Pues tenemos nuestros dos puertos principales A y B con los mismos números, 4 y 3. Ahora el carry de entrada es el que vale 1. Ok, este vale 1. Y la salida es 0, 1. Como los números eran 4 y 3, la resta en decimal pues es 1. Ahora vamos a comprobar que la resta se haya hecho bien en binario. La resta se hizo de manera correcta en binario. Y como ven, el selector está en 0, 1. Este es el caso para realizar una resta en el sumador restador. Este dato va directo al multiplexor. ¿Y por qué no una prueba más de la suma? Pues bien, ahora tenemos como valores en los puertos principales A y B, tenemos el 4 y ahora tenemos el 7 en el puerto B. Ok, como es una suma, entonces el carry de entrada vale 0 porque no se va a utilizar y el selector está en 1, 0. Entonces, vemos que la suma de 4 y 7 es 11. Ahora bien, este número en binario es de 4 bits. Por lo tanto, solamente se muestran 3 bits aquí. No es suficiente. Pero el carry de salida nos ha dado 1. ¿Qué quiere decir? Que bueno, este dato completa a la salida, ya que pues no puede dar números mayores de 3 bits. Entonces, si completamos el carry de salida más la salida, vemos que es el 11, 1, 0, 1, 1. Muy bien, pues entonces la suma está correcta. Ahora vamos con la unidad lógica. Para la unidad lógica, bueno, de este diagrama general que es para una ALU, se va a tomar la parte de abajo. Es esta de acá, que se ve en la parte inferior derecha. Una ALU requiere entonces de un multiplexor como el que se hizo uso hace rato y de 4 compuertas, la compuerta AND, OR, XOR y NOT. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para poner esta imagen de gráfico a el código VHDL? Pues bien, primero tenemos que definir los que van a ser las entradas. Como en el diagrama anterior no se especificaba, no se veía bien cuáles iban a ser las entradas, bueno, pues aquí se ven de manera más detallada, se ve de manera mejor, que las entradas para cada compuerta van a ser A y B, y para la entrada NOT va a ser A, solamente va a ser A. Entonces, procedemos a hacer lo que es nuestro código VHDL. Importamos nuestras librerías, definimos nuestra entidad y aquí ya estamos definiendo nuestros puertos de lo que va a ser la unidad lógica completa. Como van a ser solamente dos puertos de entrada, dos puertos, bueno, los dos puertos principales que van a elegir arbitrariamente, van en A y B juntos y van a ser de 3 bits, como se ha estado trabajando. El selector, que es el del multiplexor que lleva dentro, va a ser solamente de 2 bits, 1 down to 0. Y la salida, respectivamente, de las entradas va a ser de 3 bits, 2 down to 0. Pues esta va a ser nuestra entidad.
Ahora, aquí abajo vamos a definir cómo va a ser su funcionamiento. Bueno, vemos que cada compuerta se une al multiplexor. Por lo tanto, estos signal que van a ser cables arbitrarios. Estos cables nos van a dar las salidas de lo que se haga en cada compuerta. Y las salidas van a ser de 3 bits. Cada una está definida en 2 down to 0. Ahora empezamos. Las salidas van a ser igual a lo que se haga en cada compuerta. Entonces, para la primera va a ser A AND B, A OR B, A XOR B y NOT A. Ya una vez definidas lo que va a dar cada una de estas salidas, pues bien, ahora se hace lo del multiplexor. Utilizando with select, que es una manera de definir comportamientos, ponemos que por medio del selector, que va a ser este de acá arriba, pues depende del selector, va a ser la salida que dé el multiplexor y por tanto la unidad lógica. Si el selector se pone en 0, 0, entonces va a ser la salida de una compuerta AND. Si es 0, 1, es la compuerta OR. Si es 1, 0, es la salida de la compuerta XOR. Y si es 1, 1, pues es de la compuerta NOT. Para otros casos se pone 0, 0, 0 y se especifica con otros. Y este sería el código de una unidad lógica. Ahora se compila y se verifica su RTL. Como ven, este es el RTL respectivo de la unidad lógica y esto nos comprueba de que se compiló de manera correcta. Ahora vamos a hacer unas pruebas con cada una de las compuertas. Empezamos con la compuerta AND. Pues tenemos a nuestras entradas A y B con los números 4 y 3 que se han venido manejando. Ahora bien, la salida nos da 0, 0, 0. Y aquí tenemos la tabla de verdad de la compuerta AND para apoyarnos. Pues bien, las entradas de A eran 1, 0, 0 y de B eran 0, 1, 1. En la compuerta AND, ¿qué sucede? Cuando ambos valores son ceros, el resultado es 0. Cuando es 0 y es 1, el resultado es 0. Cuando es 1 y es 0, el resultado es 0. Y cuando ambas entradas son unas, el resultado es 1. Y ahora comprobamos con nuestras entradas. Como ven, todas caen entre el segundo y el tercer caso de la tabla de verdad de la compuerta AND. Por lo tanto, las salidas son 0. Y el selector está en 0, 0, indicando que es la operación de la compuerta AND. Y así verificamos que el resultado pues es correcto. Ahora vamos con la compuerta OR. Se vienen trabajando las mismas entradas para A y B, 4 y 3. La salida nos da 1, 1, 1. El selector se pone en 0, 1 para el caso de la compuerta OR. Y vamos a comprobar si el resultado está bien. Tenemos la tabla de verdad de la compuerta OR, donde para entrada A en 0 y B en 0, el resultado en C es 0. Si la entrada en A es 0 y en B es 1, la salida va a ser 1. Si la entrada A es 1 y la entrada B es 0, la salida es 1. Y si ambas entradas son 1, el resultado pues será 1. Ahora, vamos a comprobarlo con nuestras entradas. Tenemos 1, 0, 0 para A y 0, 1, 1 para B. ¿Qué ocurre? Que caen entre el segundo y tercer caso, donde hay al menos un 1 en ambas entradas. Si hay al menos un 1 en ambas entradas, el resultado va a ser 1. Y aquí tenemos 1, 1, 1 en C. Por lo tanto, la salida que nos dio es correcta. Ahora, para la compuerta XOR, trabajamos nuestras mismas entradas en A con 4 y en B con 3. La salida nos da 1, 1, 1. Y el selector se pone en 1, 0. Esto para indicar que es la operación XOR. Vamos a comprobar si el resultado está bien. Aquí tenemos arriba la tabla de verdad de la compuerta XOR, donde nos dice que en ambas entradas, si son ceros,
el resultado es 0. Si en A es 0 y en B es 1, la salida es 1. Si en A es 1 y en B es 0, la salida es 1. Y si en ambas entradas son 1, la salida va a ser 0. ¿Qué quiere decir? Que para cuando las entradas sean disparejas, sean 0, 1, 1, 0, las salidas van a ser 1. Y cuando sean iguales, van a ser 0. Ahora bien, vamos a comprobarlo con lo que nosotros tenemos. En A tenemos 1, 0, 0 y en B tenemos 0, 1, 1. La salida nos da 1, 1, 1. ¿Por qué? Pues no, pues porque las entradas son disparejas en A y en B. Por lo tanto, la salida en cada uno de los renglones va a ser 1. Y fue lo que nos dio de salida como resultado en esta operación XOR. Por lo tanto, se hizo de manera correcta. Y para finalizar, pues tenemos la compuerta NOT. Para este caso, nada más vamos a trabajar la entrada A. La entrada B, bueno, normalmente no va a afectarle, pero por comodidad se puso en 0. Ahora, el selector se pone en 1, 1 para indicar que es el último caso de la compuerta NOT. Y la salida de A negada es 0, 1, 1. Por lo tanto, está bien, ya que para la compuerta NOT, cuando se tienen entradas 0, la salida va a ser 1 y cuando es 1, la salida es 0. Por lo tanto, si tenemos 1, 0, 0, negado va a ser 0, 1, 1. Y así comprobamos que se hizo de manera correcta. Y pues bien, eso sería todo. Espero les haya servido. Muchas gracias por su atención.